Bueno, les damos un cordial saludo para todos nuestros oyentes, también para todos nuestros seguidores de las redes sociales de su emisora Busco en Ti Radio, donde está, no es el final. Hoy es jueves 17 de diciembre del 2020. Continuando con nuestra programación habitual, llegamos con nuestro segmento Descubriendo tu Potencial. Este segmento lo presenta la Casa Paterna MIPAM desde la ciudad de Miami. Hoy lo dirige el pastor José Ramón Santamaría, así es que le damos la bienvenida. Pastor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Estamos aquí esperando llevar a cabo este programa que nos trae el Padre hoy para avanzar y descubriendo nuestro potencial. Hoy la profeta está en una asignación especial y no va a poder asistir. Hoy es la última programación de este año y vamos a hablar sobre algo muy específico, muy interesante para precisamente pongamos a funcionar el potencial, que es el relacionado como cuál es el éxito para nuestro Padre Celestial, porque el potencial es precisamente para que tengamos éxito y ese potencial Él nos los da y cuál es el propósito de Él, que alcancemos el éxito que para nuestro Padre es estar en progreso, en avance, en movimiento permanente, en dirección a los sueños de Él y al plan que Él tiene para nuestra vida. Es decir, el diseño, el éxito no es una llegada o a una meta que se alcanza simplemente, sino un camino que se recorre, que se está recorriendo permanentemente en nuestra vida. En el mundo el éxito se alcanza, bueno, el plan quinquenal, y cuando ya consigue eso ya se alcanzó el éxito y se emprende otra jornada en otra dirección para avanzar un poco más. Con el Padre es un movimiento continuo y permanente y ese sueño del Padre para con nosotros nunca se alcanza en la perfección, porque nunca llegaremos a la perfección. Entraremos a cumplir en parte el propósito, que es precisamente el éxito. El éxito viene siendo para el Padre el cumplimiento de nuestro propósito, el propósito que puso para nuestras vidas aquí en la tierra. Entonces, ese éxito se basa no en lo que tengo, como digo, es un camino que tenemos que recorrer, no en lo que tengo, sino en lo que soy. ¿Y qué es lo que soy? Para saber lo que soy, tengo que descubrir mi identidad y propósito de vida. La identidad, la nueva identidad que adquirimos cuando nacemos de nuevo. Es decir, tenemos que descubrir, tener revelado lo que sucedió en nuestro nuevo nacimiento, como hemos dicho muchas veces. Si el hombre no descubre quién es espiritualmente, nunca va a tener éxito. Porque nosotros para poder tener ese éxito y caminar permanentemente, estar siempre en movimiento, dirigido por la visión que nos da el Padre y dirigidos, aplicando las estrategias, los diseños, las tácticas que Él nos da, si no tenemos una certeza de quiénes somos en el mundo espiritual, cuando nacemos de nuevo, entonces no vamos a alcanzar el éxito porque no vamos a entender, no nos vamos a poder conectar con el Padre. Porque la conexión con el Padre se hace a través de una coinonía que debemos tener con Él, con el Espíritu que Él ha puesto en nosotros. Porque sabemos que cuando nacemos de nuevo venimos a ser templos del Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu del Padre y del Hijo, que son uno. Entonces, siendo nosotros ese templo de Él, tenemos una conexión con el Padre directamente, no como en el antiguo pacto, que la conexión venía a través de lo que el profeta le indicaba a las personas. El Padre se le revelaba solamente a los profetas. Hoy en día se revela a todos los nacidos de nuevo y le da la revelación diaria de lo que hay que hacer. Lo que hay que tener un entendimiento de cómo nos habla el Padre a cada uno de nosotros. Entonces, ya como decíamos, al entender quiénes somos, sabiendo que somos
hijos del Eterno. Y como hijos tenemos un tremendo derecho a todas las cosas, tenemos una herencia como hijos, una herencia que tenemos que disfrutar en este mundo, porque cuando hay herencia, cuando se disfruta la herencia porque muere el testador, y el testador murió, que fue Yeshua HaMashiach cuando hizo la redención, murió en el madero. Entonces nosotros empezamos a disfrutar de esa herencia aquí en la tierra. Y entonces tenemos que conocer perfectamente que tenemos una autoridad, un poder que Él nos ha dado precisamente para que podamos cumplir nuestro propósito, que tenemos una provisión que Él nos destinó desde antes de enviarnos a la tierra para que pudiésemos cumplir con el propósito que Él nos envía. Que estamos sentados en los lugares celestiales, como dice en Efesios, juntamente con Yeshua HaMashiach. Eso significa que estamos por encima de toda circunstancia, de la realidad que hay en el mundo tan perversa. Estamos en una dimensión de sobrenaturalidad, que es la dimensión del reino precisamente, y que está por encima de esa realidad del mundo. Y nosotros no tenemos que vivir todas las consecuencias que ocurren en el mundo, sino que tenemos que aferrarnos a la verdad del Padre, que es la palabra, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que dice en Efesios 1:12, dice, a fin de que seamos alabanza, para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en el Mesías. Entonces, tenemos éxito precisamente cuando empezamos a cumplir el propósito por el cual fuimos creados. ¿Y cuál es el propósito? El propósito también tenemos que entenderlo, tiene que ser revelado. El propósito es que nosotros descubramos que tenemos que manifestar y establecer el reino. Ahora, para manifestar y establecer el reino hay un proceso que cumplir, que es la transformación de nuestra manera de pensar, deslastrarnos de toda esa cantidad de cosas que aprendimos en el mundo, ¿no? Que nos enseñaron nuestros padres de pronto equivocadamente en el colegio, esa cultura del mundo que trajimos, tenemos que cambiarla por lo que nos dice la palabra que nos revela el Padre. No solamente la que leemos, porque la podemos conocer, sino aquella que es revelada a nuestra vida y para que la pongamos por obra. Entonces, eso es lo que el Padre quiere, que nosotros entendamos perfectamente quiénes somos, porque nuestro éxito no está basado en lo que hacemos, sino en lo que somos. Nuestro hacer es consecuencia de lo que somos. El potencial que nosotros tenemos está basado en lo que somos. Si nosotros aplicamos el poder, la autoridad, los dones que nos ha dado el Padre, si tenemos las estrategias que Él nos da para cada circunstancia, tenemos la revelación. Él nos revela con toda revelación viene una encomienda que Él nos da, y para que cumplamos esa encomienda, Él nos da un diseño. Ya sabemos que el diseño es un dibujo, un trazo de lo que está en el espíritu para que se pueda ver. Él nos lo manifiesta, nos traza el camino por donde debemos actuar, nos da entonces una estrategia y nos da una autoridad específica para que podamos cumplir aquella encomienda, una autoridad y un poder específico. La comisión que Él nos da a nosotros no la puede cumplir más nadie sino nosotros, porque Él la da específicamente para nuestras vidas. Entonces, todo esto es importante que lo tengamos en cuenta para tener éxito, porque la palabra lo dice, que no actuemos por nuestra sabiduría, no actuemos de acuerdo a nuestra capacidad, a nuestros pensamientos, sino que nos depositemos en el Padre para que Él nos dé todo lo que debemos hacer para que tengamos un verdadero éxito. Porque acordémonos que la palabra dice que Él da el poder para hacer las riquezas, pero
el poder para hacer la riqueza está basado precisamente en esto, en conocer cuáles son nuestros derechos como hijos, como sacerdotes, cuáles son nuestras obligaciones también y cuáles son el poder y la autoridad que Él nos da para poder desarrollar nuestra vida. Ese es el poder que Él nos da para hacer la riqueza, para tener éxito. Nosotros podemos conquistar a través de nuestra manera de pensar. Los que no están nacidos de nuevo aplican lo que han aprendido en el mundo, las estrategias que han aprendido en el mundo. Y en eso conlleva el engaño, el robo, toda esa cantidad de cosas pecaminosas para engañar a la gente, ¿no? La estafa, el robo, el pasar por encima de otros, decir la mentira, como se acostumbra en la manera como funciona el mundo, en todos los negocios. Pero esas son riquezas efímeras, son riquezas que hoy las tenemos y mañana se desvanecen. Son riquezas que de pronto no las podemos disfrutar porque, como bien sabemos, el dinero, la plata, la parte económica simplemente no da la felicidad. Sabemos que la felicidad, la prosperidad, este es un compendio de cosas adquiridas para que sea una verdadera prosperidad en la cual está envuelto el gozo, ¿no? La paz, eh, todas aquellas cosas que son espirituales en las cuales verdaderamente podemos disfrutar de la riqueza. Y las riquezas que nos da el Padre, dándonos el poder si aplicamos el conocimiento que tenemos de nuestra verdadera identidad, o sea, caminamos en esa revelación del Padre y adquirimos la riqueza, conseguimos el éxito, entonces vamos a disfrutar, no solamente nosotros, va a disfrutar nuestra familia, va a haber unidad, va a haber, porque a veces las riquezas traen desaveniencia, destruyen una familia. Yo conozco mucha gente a través de mi vida que tenían una familia muy bien organizada, eran pobres, pero vivían en gozo y en paz. Y de pronto adquirieron un dinero por, digamos, se ganaron una lotería y les cambia la vida, pero les cambia para mal muchas veces, porque entonces viene la demostración de la vanidad, del poder, entonces viene la envidia de los demás familiares, de los amigos, y total que la familia termina destruida, destruida porque hay unos que han terminado siendo más pobres de lo que eran, precisamente porque son riquezas que no son dadas por el Padre y lo que traen es contratiempo y no se disfrutan. Ahora vemos mucha gente multimillonaria que hasta se suicidan porque no tienen paz, no tienen gozo, porque la bolsa de valores se cayó, porque el negocio va mal. Entonces, no hay disfrute. Y también los ricos, el rico muere y si no tiene una, por lo menos si tiene la esperanza y muere con el gozo de que sus hijos van a disfrutar y hay una familia unida, bueno, por lo menos tiene esa esperanza, esa satisfacción de haber conseguido el dinero. Pero la mayoría de las veces, esa familia multimillonaria, los hijos, cada uno anda hace lo que quiere y no disfrutan de la herencia de los padres. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Padre en esta mañana? Que meditemos sobre la forma de conseguir el éxito, que tengamos una plena seguridad sobre la forma como debemos hacer los capitales, las riquezas, para que podamos tener éxito en la vida. Entonces, para vivir y avanzar en el propósito, debemos conocer y vivir las leyes del reino del Padre. ¿Cuáles son las leyes? Bueno, todo lo que está en la palabra, pero en la palabra está mucho, están los libros históricos, libros poéticos, pero
hay principios del reino muy específicos que son precisamente los que gobiernan en el gobierno o en el gobierno del reino del Padre Celestial, que es un estado de sobrenaturalidad, una dimensión sobrenatural, de sobrenaturalidad. Tenemos que aplicar los principios del reino. Tenemos que primeramente adquirir un estilo de vida como ciudadanos del reino. Para adquirir ese estilo de vida, lo primero, pues, lógicamente, como ya hemos dicho, es conocer quiénes somos. Después, transformar nuestra manera de pensar. Y por último, aplicar, conocer los principios, las leyes del reino para poder actuar dentro de ellas, porque dentro de ellas nosotros somos jueces, ¿no? Tenemos autoridad y poder que sabemos que debemos cumplir, y para poderlas cumplir y poderlas accionar tenemos que conocerlas. Entonces, fíjate, cuando Josué entró en la tierra prometida y condujo al pueblo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, vimos que en Josué 1:8 le dice el Padre, medita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Y ese es un símil de lo que nosotros, esa conquista de la tierra de Canaán, es precisamente la conquista de nuestro propósito espiritualmente, lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día. Y esa fue la única manera que el pueblo hebreo pudo conquistar esa tierra llena de gigantes, de ciudades amuralladas, que en forma sobrenatural caían, que los gigantes eran vencidos. Es la única manera que nosotros tenemos también para poder vencer los gigantes que se nos presentan a nosotros en nuestra vida. ¿Cuáles son esos gigantes? Todo enfermedades, pandemias, muertes, destrucción de los negocios. Tenemos un gigante por delante hoy en día. Este gigante mundial que tenemos, esta pandemia del virus, del COVID-19. Para poder nosotros tener una tranquilidad, tener una visión de lo que vamos a hacer, para no tener la incertidumbre, ¿no? Tenemos que estar dirigidos por el Espíritu del Padre. La única manera que tenemos para nosotros superar lo que estamos viviendo hoy en día, mis hermanos, es conociendo los principios del reino y aplicándolos en cada situación que se presente. Digamos, la pandemia. Tenemos que saber que estamos protegidos por el Eterno. Tenemos que saber que Yeshua se llevó nuestras enfermedades y tenemos que confiar en eso. Ahora, tenemos que obedecer lo que nos dicen los científicos, las autoridades de la prevención, para ponernos la máscara, lavarnos la mano, todas esas cosas hay que cumplirlas. Pero nosotros debemos confiar en la palabra que dice que estamos protegidos, ¿no? De toda enfermedad, de toda pandemia, de todo aquello que nos afecta a nuestra salud, porque Yeshua en la cruz, en el madero, se llevó todas nuestras enfermedades y tenemos que reclamar en un momento dado la sanidad divina. Es un tesoro que tenemos, una riqueza que tenemos, la sanidad divina, que ahí se curan enfermedades que ninguna ciencia ha podido curarlas. Lo que llamamos milagros suceden a través de reclamar esa sanidad. Entonces, los principios y las leyes del reino son la llave de oro para caminar en esto. Los principios y las leyes del reino son la llave de oro. ¿Y cuál es esa llave? Acordémonos de lo que en Mateo 6, 16, 19 le dijo Yeshua a Pedro, ¿no? Le dijo cuando él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Cuando él le preguntó, ¿y qué dicen los hombres que yo soy? Entonces le contestó Pedro eso, entonces le dijo Yeshua, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre Celestial. Y a renglón seguido le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos, y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Es decir, le dio esa autoridad, ¿no? Y esas llaves, ¿cuáles son las llaves? Las llaves son precisamente las leyes, los principios del reino con los cuales nosotros tenemos que actuar para cumplir nuestro propósito de manifestar y establecerlo. Porque la manifestación del reino es a través de nuestro poder y nuestra autoridad. Nosotros tenemos la capacidad de hacer milagros. Tenemos la capacidad de resolverle muchos problemas a mucha gente, orientarlos. Nosotros tenemos un poder insospechado, que tanto que Yeshua dijo que nosotros podríamos hacer milagros superiores a lo que él hizo. Y él que hizo, resucitó muertos, multiplicaron los panes, los peces, le dio vista a los ciegos, ¿no? Y dice que nosotros podremos hacer milagros superiores a los que él hizo. Eso es algo que no cabe en nuestra cabeza, pero tenemos que creerlo. Y ante la circunstancia más grave que se presente, debemos saber que nosotros no somos los que vamos a hacer el milagro. Es decir, exactamente, sino es el Espíritu, el Ruach HaKodesh que habita en nosotros, que nos dio a nosotros precisamente después de la muerte de Yeshua, que dijo: yo me voy al Padre y él os enviará otro consolador que os recordará todo lo que yo os he enseñado. Entonces, el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, como se nombra en la Escritura, es el que nos guía a toda verdad, el que nos revela todas las cosas. Y en esa forma es como nosotros, guiados por él, por su Santo Espíritu, que es el Espíritu del Padre, por el Ruach, vamos a tener éxito, vamos a poder conquistar nuestro propósito, que es precisamente estar en el éxito. Propósito que no alcanzaremos plenamente, porque el establecimiento del reino lo empezamos nosotros, lo manifestamos y lo empezamos a establecer primero en nuestras vidas, en nuestro hogar, en las personas que nos rodean, en nuestro entorno, en lugar de trabajo o de acuerdo al territorio que el Padre nos asigna. Puede ser un condado, puede ser una ciudad, puede ser en todo un estado o en el mundo, pero nunca alcanzamos a cumplir el propósito, porque el propósito de establecer el reino se cumplirá en su plenitud cuando en la segunda venida de Yeshua HaMashiach, que para mí está muy pronta. No le podemos poner fecha, pero ahora que estamos ya en estos principios de dolores, vemos cómo se acerca el cumplimiento de la palabra, ¿no? De lo que dice las Apocalipsis, que es la palabra profética de los últimos tiempos. Y nosotros estamos precisamente en este mundo para poder cumplir nuestro propósito, y lo tenemos que hacer a través del conocimiento de las leyes del reino del Padre Celestial. Ahora, ¿qué debemos hacer con las leyes, con esos principios? Porque yo las puedo leer en la Biblia y conocer principios que me manda el Padre a hacer, como la ley del dar, es mejor dar que recibir. Si te quieres hacer el primero hasta el postrero, como quiere que los hombres te traten, trátalos igualmente así. La ley del perdonar, en fin, todas las cantidades de principios que tenemos que conocer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Primero, conocerlos, ¿verdad? Y para conocerlos tenemos que leerlos, ese es el conocimiento, pero tenemos que pedir la revelación del Padre, la sabiduría, pedirla para poderlos aplicar, porque si no tenemos sabiduría para aplicarlo, esto se quedará un simple conocimiento. Entonces, entenderlas. ¿Cómo la entendemos? A través de la revelación precisamente que nos da el Padre, llenarnos de ella, cumplirlas, observarlas, cuidarlas, es decir, usarlas, enseñarlas, ¿no?
que no se conviertan en un simple conocimiento, sino que verdaderamente vivamos inmersos en ellas, aplicándolas, afectándolas cada vez que se nos presente la circunstancia. Digamos, hay que verla, unas personas que cumplen verdaderamente los principios bíblicos, es el pueblo hebreo, los judíos. Y por eso es un pueblo próspero, porque ellos desde niños les enseñan a cumplir los principios del reino. Puede que no hayan aceptado todavía a Yeshua HaMashiach, pero la palabra dice que al final de los tiempos, todo el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, aceptará a Yeshua en su segunda venida. Y hay un pueblo también, el que está disperso, el pueblo de Efraín, las tribus de Efraín, que está viniendo al conocimiento y a la aceptación de la redención de Yeshua HaMashiach. De manera, pero lo que estamos hablando es un pueblo que por naturaleza cumple los principios del reino, porque le son inculcados por sus padres de generación en generación y los afectan. Entonces son ricos. Y tú dirás, bueno, pero si no tienen a Yeshua, ¿por qué? Porque es un pueblo que cumple los principios y mientras tú afectes los principios del reino, ellos se van a cumplir, se van a darte la bendición que está intrínseca en ellos. Y si no lo cumples, te mantendrás en la pobreza. Entonces, fíjate, en Deuteronomio 4, 5 y 6 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, dice Josué, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella, la tierra de Canaán. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio entendido, nación grande es esta. ¿Sí? Por eso es importante el cumplimiento de todos estos principios. Ahora, el precio si tú te desentiendes de los principios de la ley del reino, es vivir sometido a la miseria, a la ruina, al fracaso, a estar bajo el yugo satánico. Entonces, aquí no hay más, hermanos. Ahora que ya vamos a entrar en unas vacaciones, meditemos en esto. Meditemos en el cumplimiento de los principios. El año entrante vamos a insistir mucho, vamos a analizar bien los distintos principios del reino para que nos podamos afianzar fuertemente en ellos. Hay muchas leyes importantes, la ley de la sabiduría, la ley del acompañamiento, la ley del orden, la ley de la atmósfera, la ley del avance diario. Hay una cantidad de cosas que nosotros tenemos que profundizar en ello y lo vamos a hacer para el próximo año. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo. Solamente quiero recordarles que hoy nos reunimos en nuestra casa paterna y para entrar en ella, tienes que marcar www.mypandiario con Y, mypandiario.org. www.mypandiario.org. Esta noche es una noche muy importante. Se va a empezar a hablar de lo que es la proyección que tenemos para el año 2021. De manera que te recomiendo que entres a nuestra sesión de esta noche para que seas bendecido grandemente por el Padre Celestial. Bueno, deseo muchas felicidades en este fin de año, unas navidades que las disfrutes, un próspero año y nos vemos el día 18 de enero cuando se reinician las labores en esta emisora. Bendiciones para todos. Pastor, vamos a pasar aquí un video de lo que es un mensaje que tiene la emisora Busco en Ti para todos los que nos escuchan y para todos los que nos ven, ¿ok? ¿Cómo no?
El 2020 fue un año de situaciones difíciles. El 2020 fue un año de situaciones difíciles para unos, pero de emprendimientos para otros. Aprendimos que la comodidad a la que nos habituamos fácilmente no nos sirve de nada, que lo que creemos tener no nos pertenece y por lo tanto es temporal. Por consiguiente, lo que no pudimos terminar en el 2020, que sea un propósito para el 2021. Nuestro propósito de vida no tiene calendario. Nuestra vida es corta. No te detengas, sigue adelante. Este es el deseo sincero de Busco en Ti Radio. Recuerda que donde estás no es el final. Estás escuchando Busco en Ti Radio. Donde estás no es el final. Bueno, pastor, este es un mensaje que tenemos para todos nosotros inclusive y para todos los que nos escuchan, nos siguen. Y pues quiero agradecerles a ustedes también por toda la participación que tuvieron durante este 2020. Todas esas palabras realmente que nos llenaron, que nos enseñaron a descubrir nuestro propósito. Todos tenemos un potencial y ese potencial, pues gracias a la ayuda de ustedes, yo creo que lo vemos más claro y vamos reafirmándonos realmente en quiénes somos, dónde estamos y para qué somos. Así que muchas gracias a ustedes por su tiempo, de verdad que es un tiempo valioso. Muchas gracias a la Casa Paterna MIPAM por la labor que está desempeñando en cada uno de nosotros y bueno, y poder contar con ustedes para el año siguiente. Amén, amén. Muchas gracias también a esta emisora y a ti por habernos acogido durante todo este tiempo y es un placer seguir el año entrante llevando la palabra del Señor. Que pases una feliz Navidad, un próspero año, que seas muy feliz con tu familia. Igualmente. Bendiciones a todos.